Hola, hoy día vamos a resolver el segundo ejemplo de circuitos en serie. Entonces, lo primero que debo hacer acá es calcular mi resistencia total, o también llamada en algunas ocasiones como resistencia equivalente. Entonces, tengo que recordar que cuando tengo un circuito en serie y quiero obtener esta resistencia equivalente, tengo que sumar las resistencias de manera directa. Entonces, mi resistencia equivalente va a ser R1, que son los 100, más R2, que son 50, más R3, 150, más R4, que son 200. Eso me da como resultado de que mi resistencia equivalente va a ser de 500 ohm. Aquí tengo mi resistencia equivalente. Sabiendo esto, voy a poder dibujar mi circuito que está más reducido. Voy a tener mi fuente de voltaje continua en 220 volts, mi resistencia equivalente que ya he calculado, y aquí voy a tener mi resistencia de 500 ohm. Ya habiendo dibujado esto, voy a poder calcular cuál es mi corriente total de mi circuito. Corriente total y total. Y debo recordar de que esa corriente que voy a calcular va a ser la misma que va a circular por todos los elementos que están en serie. ¿Ya? Entonces, la corriente de R1, R2, R3, R4 va a ser igual a la corriente total. Ahora, voy a calcular cuánto es esa corriente. Esa corriente, por ley de Ohm, sería voltaje dividido en resistencia. O sea, 220 dividido en 500, que me da una corriente de 0.44 amperes, o también 440 miliamperes. De cualquiera de las dos maneras estaría bien. Ahora, quiero calcular cuál es la caída de tensión de estos elementos. Y lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer por ley de Ohm o también por divisor de voltaje. Entonces, si lo hago por ley de Ohm, voy a decir que el voltaje de R1 va a ser igual a R1 por la corriente de R1. Esto quedaría 100 por 0.44 amperes. Estos serían 44 volts. Voltaje en R2 va a ser R2 por la corriente de R2. 50 por 0.44, y esto daría 22 volts. Voltaje de R3, R3 por IR3, que sería 150 por 0.44, sería 150 por 0.44, sería 66 volts. Voltaje en R4, R4 por la corriente de R4, 200 por 0.44. 200 por 0.44 sería 88 volts. Entonces, según la ley de corrientes de Kirchhoff, o sea, de voltajes de Kirchhoff, decía, ley de voltajes de Kirchhoff, que decía, el voltaje de la fuente va a ser igual a las sumatorias de las caídas de tensión en las resistencias. Entonces me va a quedar como 44 volts más 22 volts más 66 volts más 88 volts. Con esto obtengo de que mi voltaje de la fuente es igual a la caída de tensión, o sea, la sumatoria de las caídas de tensión que voy a tener en mi circuito. Ahora, yo calculé por ley de Ohm. ¿Podría haberlo hecho por divisor de voltaje? Sí, divisor de voltaje.
divisor de voltaje. ¿Cómo quedaría esto? El voltaje de Rn iba a ser igual al voltaje de la fuente por Rn dividido en la resistencia total. Entonces, el voltaje de R1 va a ser igual a 220 por R1. ¿Cuál va a ser R1? 100. Dividido en la resistencia total, que ya la he calculado, que son 500. Esto me da 44 volts. Voltaje en R2 va a ser igual al voltaje de la fuente, 220 por 50 dividido en 500 es igual a 22 volts. Voltaje en R3, 220 por 150 ohm dividido en 500 es igual a 66 volts. Y finalmente, voltaje de R4, 220 por 200 dividido en 500 es igual a 88 volts. Y aquí tengo las dos maneras de resolverlo: por divisor de voltaje y también por ley de Ohm. Vamos a simular ahora el segundo circuito. Vamos a insertar una fuente de poder que en este caso era de 220 volts. Vamos a insertar también la tierra y también teníamos 4 resistencias que estaban en serie. Vamos a ponerle unos de cualquier valor, después las modificamos. Tenemos una, aquí teníamos otra y aquí teníamos la última resistencia. Realizamos la unión de todos los elementos, conectamos la tierra. Esta resistencia era de 100, esta era de 50, de 150 y 200 ohm. Entonces vamos a colocar los multímetros para medir voltaje. Recuerden que tienen que estar en paralelo al elemento que yo quiero medir, en el caso de medir voltaje. Vamos a hacer la conexión. Nos faltaría esto. Ya, ahí tenemos los multímetros conectados para medir voltaje. Voltaje de la resistencia 1, 2 y también 3 y 4. Nos faltaría medir corriente. Recuerden de que tenemos que intervenir el circuito, tiene que estar conectado en serie. Ingresa por positivo y sale por negativo. Y ahora le indicamos que vamos a medir corriente. Entonces, le damos a Run y podemos ver que tenemos los 440 mA o 0,44 A. Y aquí tenemos ya todos los voltajes que hemos calculado de manera manual. Y podemos ver que también coincide. Lo único que nos faltó acá es haber calculado la resistencia equivalente. Entonces, vamos a copiar este circuito. Lo vamos a dejar un poquitito más abajo, acá. Y le voy a eliminar los equipos de medición acá. Ya. Solamente voy a dejar este. Y le voy a decir que voy a medir resistencia y voy a eliminar la fuente de poder. Recuerden que hay que eliminarla, ya. Así que vamos a darle a Run nuevamente y podemos ver todos los valores que hemos calculado.
y tenemos nuestra resistencia equivalente de 500 ohm.